Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 29. Doncellas y místicos, final XXXXXXXXXX. Patrocinadores oficiales. Sacerdotes, el Muffin Imposible, Exagera el Rey del Caos. Adeptus, Soldado Wilger. Cuerdas Enope, Kaiser Snake, Snake Snake. Acólitos, Digidemon Lord, Chase Berry. Iniciados, Greg Gibson, Spacole. Si quieres estar en la lista de seguidores, envíanos un mensaje privado a uno de nosotros para obtener más información o únete a nuestro servidor privado para obtener más información. Espero que disfrutes leyendo mis historias. Déjame un comentario para informarme si te gustó o si puedo mejorar. Enlace aquí, donde se pueda ver. /2uscan. Segundo enlace aquí, elimine, y debería funcionar. /. Ahora también tengo una cuenta Ko-fi con este nombre para aquellos interesados. Beta, S. XXXXXXXXX. Troll en las reseñas. Al igual que Cover, tengo un troll en mis reseñas. No importa si es un refresco o no. Ignóralos, denúncialos como spam, tú decides. Disfruta la historia. XXXXXXXXX. Bastardo testarudo, suspiró Jax, tomando un pequeño trago que vació la copa de vino que tenía en la mano de un solo golpe mientras leía los informes del día anterior y las ultimaciones de las contrademandas y defensas de Beacon. Por supuesto, había entregado la mayor parte de los documentos del bastardo antes mencionado a varios contables, abogados y otros subordinados para que los revisaran. Casi de inmediato, además, y pensó que ese era el final del asunto durante 15 minutos. 5 para que se dieran cuenta del problema y 10 para que eligieran a alguien que se arriesgara a darle la mala noticia. Al parecer, y por desgracia para la joven ahora desempleada que se atrevió a entrar en su oficina tartamudeando como una colegial ansiosa, se había escrito y enviado mucho de tal manera que se necesitaba la opinión de un padre, y obviamente no podía confiar en que Willow lo hiciera. Lo que significaba que se había visto obligado a tramitar personalmente el papeleo. Eres un hijo de puta, listo, te lo concedo, Ospin. Se rió entre dientes ante esas palabras, y ante la inutilidad de tal inteligencia, llenó su vaso con el dulce tinto una vez más y se recostó en su silla. Dejó uno y tomó el siguiente, sonrió, leyó el informe por encima y tomó un trago más corto de su vino. Con tristeza, reflexionó. Si solo una décima parte de mi personal fuera la mitad de inteligente, este juego ya habría terminado. Y por supuesto, con él el ganador, si los astutos subordinados querían conservar sus carreras. Un golpe en la puerta lo sacó de su ensoñación con un suspiro y al mismo tiempo gritó. Sí, entra entonces. No tiene sentido gritar a través de la puerta, ¿verdad? Sí, señor, respondió Klein, el único que estaba dispuesto a darle alguna noticia desde que la pequeña fulana había sido despedida, en el último día. Era un hombre inteligente y llevaba papeles bajo un brazo, pero con el otro llevaba un filete humeante y una botella de vino fresco en una bandeja. Sonriendo con picardía, el hombre preguntó. ¿El placer o los negocios primero, señor? Si me permite el atrevimiento, quiero decir. Prefiero las dos cosas a la vez, bromeó. Y era una broma, sabía que no debía caer en ninguna de las tonterías sobre las que a menudo escribían los tabloides. Las aventuras amorosas con criadas o subordinadas, por divertido que hubiera sido el experimento de hacía una década, solo eran una mala idea a largo plazo. Todavía estaba pagando a la pequeña huérfana. Trae el filete, Klein, y siéntate. Puedes evaluarme mientras como mi comida. Como quiera, señor. Klein sabía que no debía discutir con él ni negarle un buen asiento. Se sentó y dejó que Jax comenzara a disfrutar del bistec y las papas y comenzó a explicar. Primero, Beacon se negó y contrarrestó las medidas cautelares que usted presentó. Las fechas de vencimiento de las mismas no han llegado y, por lo tanto, se niegan a realizar cambios de precios. Una carta incluso nos acusó de usar esto como un medio apenas oculto para generar un gravamen adicional y dijo que si deseamos utilizar a la joven señorita Schnee como tal, deberíamos, bueno, fue bastante grosero. Oh, estoy seguro.
Esa directora podía ser bastante brusca y grosera cuando quería, reflexionó mientras comía un bocado de carne de res deliciosamente poco hecha. Por supuesto, repítelo. Pero, señor, yo no. Si tengo que reaccionar adecuadamente a cualquier comentario estúpido que esa mujer absolutamente insufrible haya soltado, debo escucharlo, Klein. Por supuesto, no dijo lo disgustado que estaría si tuviera que tomarse la molestia de leerlo él mismo. O, lo más probable, pero no menos probable, que lo irritara, que alguien más lo repasara para contárselo. En cualquier caso, un mal resultado para el estado de ánimo de Jax y para el lugar que Klein ocupaba en su vida. Cuéntalo bien o no lo cuentes, Klein. Simplemente no quería hacerlo, muy bien. Suspiró, sus ojos se pusieron rojos cuando el hombre apretó la mandíbula. Sin duda, estaba preparándose para actuar mientras su semblante actuaba. Como quiera, señor. La directora dijo que si deseábamos sacar provecho de las actividades del dormitorio de la señorita Schnee, tal vez deberíamos simplemente, bueno, empujarla al mundo cinematográfico para ese fin. Ya veo. Eso explicaba entonces los ojos rojos de Klein. Siempre protegía a Weiss, aunque Jax no comprendiera expresamente por qué. Pero el descaro de esa arpía, al insultarlo de esa manera, Weiss es mucho más valiosa para mí que eso. La pornografía, qué descaro. Incluso si fuera mayor de edad, simplemente la casaría antes de recurrir a eso. Dudó un momento y, como era un buen hombre, Jax lo ignoró y le dio un mordisco a su comida. Me alegra mucho oírlo, señor. Me lo imagino, sí. ¿Podemos demandarlos por difamación por eso, me pregunto? Preguntó de repente, tomando un sorbo de su vaso y golpeando el suelo con el pie con curiosidad. Curioso, le preguntó al mayordomo, que parecía un tanto incómodo. ¿Cuál era el contexto exactamente, Klein? Una nota personal incluida con la respuesta, señor, respondió, examinando la pequeña cantidad de papeles que tenía bajo el brazo y entregándoselos. No. No podemos. Me tomé la libertad de preguntarle a uno de los abogados que están trabajando en los otros papeles. ¿Y por qué no? No incluyó nada que lo convirtiera en un insulto profesional, en lugar de uno privado. Y se aseguró de enviarlo de otra manera, y se lee que incluso lo envió desde sus aposentos en Beacon, explicó Klein, señalando el sobre que se incluía con el mensaje que, como vio Jax, tenía un número de sala de correspondencia privada. Por lo tanto, simplemente le envió un mensaje con sus opiniones privadas. No podemos demandarlo a menos que lo autorice oficialmente como directora de Beacon, en lugar de Glinda Goldwich. Y si hubiera preguntado, estaba seguro de que Klein no habría conseguido el nombre del abogado. A veces podía ser así de olvidadizo. Personalmente y en privado, Jax achacaba el problema a la influencia de su semblante, que le confundía la mente con los nombres. De todas formas, bueno, sea cual sea el caso, deberíamos. Sorprendentemente, su pergamino sonó en ese preciso momento y se posó sobre el escritorio, junto a su comida. Ingresó el código para responder y lo deslizó por el escritorio con una orden silenciosa y perfectamente entendida. Residencia Schnee. Soy Klein, jefe de los servicios privados de la mansión Schnee. ¿Con quien tengo el placer de hablar hoy? Klein escuchó con una expresión inexpresiva, que rápidamente se transformó en una de asombro, luego parpadeó y le tendió el pergamino. Es el director Spin, señor. ¿Entonces? Bueno, el hombre parpadeó y, de un modo poco habitual en él, volvió a empujarlo hacia sí. Creo que querrá oírlo usted mismo, señor. Está bien. Aunque solo fuera por la insistencia de Klein, él mismo atendería la llamada. ¿Qué quieres, Ospin, que me estás arruinando la mañana? Estoy dispuesto a ofrecerle una renovación de contrato con un aumento del 25% en nuestros precios de importación de Dust, interrumpió Ospin antes de que pudiera tomar la iniciativa, sonando extrañamente frío, incluso para el propio Jax, como lo hizo. Aprovechando el silencio del hombre y tomándolo como consentimiento, Ospin continuó. A cambio, hará que los promotores de rumores que están haciendo circular el nombre y el rostro de la joven señorita Belladonna silencien los rumores sobre ella.
Además, firmará un contrato en el que declare que no intervendrá en la vida de la señorita Schnee hasta que termine su educación y pagará por adelantado su matrícula para ese fin. Ya veo, murmuró. Espero una cantidad considerable de tiempo en estos nuevos contratos si voy a 40 años, ofreció Ozpin con sencillez y letalidad, con un tono que sonaba como el de Jax cuando pedía su comida. Como si la oferta no fuera nada y todo aquello, su charla, fuera un asunto sin sentido. Con cláusulas de renegociación en caso de que el mercado se mueva, de una forma u otra. Además, aprobaré su solicitud para que Viacom se encargue de una 10ª parte de la financiación de la seguridad de los envíos entrantes y salientes. ¿Con qué condición? Los que ya he mencionado, y que aceptes la oferta inmediatamente, respondió el hombre con sencillez, todavía con un tono de aburrimiento suficiente como para que Jax no se hiciera ilusiones de que se trataba de una rendición destinada a protegerse de algo peor. No es que su inepto personal hubiera puesto a Ozpin a la defensiva, echando por tierra esa idea de sus motivos. Tengo asuntos que atender en relación con el festival, y por divertidos que sean estos juegos, no quiero que interfieran con asuntos más importantes. ¿Qué dices? Acepto, respondió Jax, mirando incluso a Clem como si él supiera lo que estaba pasando. Muy bien, respondió Ozpin, y por fin no parecía aburrido, aunque solo fuera porque parecía un poco complacido, como quien ha terminado con una tarea. Haré que redacten los documentos y se los envíen. Buenos días, Jax. Eso será. Ozpin le colgó antes de que pudiera terminar y la mandíbula de Jaque se cerró de golpe por la sorpresa de todo el asunto y el descaro del final. Dejó el pergamino a un lado y, en silencio, metió la mano debajo de su escritorio para sacar otro vaso para Klein y los llenó hasta el borde. Después de vaciarlo, lo dejó y le preguntó al hombre. Acabo de dejar que me engañen, Klein. El mayordomo, saboreando su bebida, solo pudo encogerse de hombros. Creo que sí, señor. XXXXXXXXX. Llamada hecha. Ozpin suspiró y dejó el pergamino en su escritorio, reemplazándolo por su taza, de la que tomó un largo y casi afligido trago. Café, para la mañana, así que no tan afligido como le hubiera gustado, pero cualquier cosa era mejor que nada en este momento. Tanto Lien, prácticamente tirado a la basura por la avaricia del bastardo de un hombre. Y aunque no era de los que lanzaban insultos fácilmente, en este momento, se sentía muy validado al hacerlo. Señora directora, empezó, girando apenas la cabeza para mirar a la mujer por encima de su hombro izquierdo, por favor, vaya y ocúpese del papeleo y de los intereses financieros. Estoy seguro de que nuestros nuevos amigos no querrán ningún lío en ese asunto. Ella asintió y se fue. James se movió hacia el otro lado mientras Ozpin tomaba otro trago de su taza y observaba a los demás en la habitación. La primera y más razonable por estar allí era su nueva doncella, Blake, sentada justo frente a él con las manos cruzadas en el regazo y los ojos clavados en ellos. A un lado estaba la señorita Schnee y al otro, la señorita Rose y la señorita Xiaolong también. Todo perfectamente razonable y, en cierto modo, de esperar. Aunque fuera un poco excesivo haber salido de su ascensor todas juntas. Incluso habían tenido sillas para ellas, por si acaso, y él les había hecho un gesto feliz para que se sentaran para poder hablar. Luego, el ascensor volvió a bajar, llamado por otra persona a la que la joven rubia había dicho que debían esperar. Sillas en mano, llegó el equipo Juniper, menos esperado pero al menos previsto por él lo suficiente como para no mostrar sorpresa alguna. Por supuesto, no le sorprendió que hubieran venido, pero sí la ostentación que dieron al respecto. Silenciosos, con caras planas pero claramente ansiosos, habían colocado sus sillas justo detrás del propio equipo Rubí. Al igual que el equipo Rubí, también estaban todos armados y, como notó rápidamente, su formación colocaba a las dos candidatas a doncella en el centro. Los protegieron, entonces, tal como habían dicho que lo harían la noche anterior. Incluso en su presencia. Interesante. Ahora que esa demanda está presuntamente satisfecha, podemos pasar a la siguiente, supongo. Ozpin sonrió, apoyando el codo en el brazo de su silla y la barbilla en sus nudillos. A menos, por supuesto, que alguno de ustedes esté disgustado por la forma en que manejé el asunto.
No, tartamudeó Blake, ansiosa por un momento antes de tomar aire y mirarlo a los ojos. Ella respondió con más firmeza. No, director. Weiss y yo estamos felices de haber terminado con eso. Simplemente no queríamos que se nos prestara más atención con... Weiss hizo una mueca y se encogió de hombros, inseguro y aparentemente exhausto por todo lo que estaba sucediendo. Con todo lo que está sucediendo, asegurar nuestro lugar juntos y silenciar el debate parecía prudente, y algo que necesitaríamos antes de aceptar esto. Lo es, aunque sinceramente deseaba que hubiera sido más factible una solución más rápida que hubiera salvado a Lien. Ah, si esto hubiera sido hace algunas vidas cuando él llevaba la corona. No les envidio que tengan exigencias, niños. No se preocupen. Les pido mucho, lo sé, y es justo que ustedes también me pidan lo que necesitan. Bien. Queremos que nos exculpen de las clases, director. Su miembro más interesante, el señor Ark, habló a continuación. Es hora de entrenar, sobre todo, y de que Blake se ponga al día con los poderes de la doncella. Necesitaremos estar todos en plena forma lo antes posible y, por muy útil que sea para los cazadores normales, el álgebra no nos servirá de mucho. Tiene aplicaciones de combate. Entonces, que alguien nos enseñe, sugirió rápidamente Jaune. Usted, la directora, incluso el general si realmente lo necesitamos. Pero estar sentado en una habitación pequeña y llena de gente durante 2 horas no es útil ni seguro. Las zonas concurridas son un blanco fácil, hemos aprendido mucho de las operaciones de los fan, ofreció Ironwood en voz baja, sonando molesto y disgustado de alguna manera, pero incapaz de mantener el punto en silencio. Si Ospin había adivinado una razón para ello, probablemente era porque tenían exigencias, cuando él preferiría que cumplieran órdenes. Sin mencionar los riesgos de que los poderes de la doncella se desate mientras la joven señorita Belladonna aún no ha ganado el control sobre ellos. En un aula llena de gente. Sí, me lo imagino. En verdad, ya había planeado excusar a los involucrados de las clases. Aunque si deseaban exigirlo, podría adoptar un tono diferente, suspirando teatralmente, se reclinó en su asiento y frunció los labios, fingiendo estar sumido en sus pensamientos. Supongo que podría excusarlos a todos, suponiendo que James trabajará conmigo en tareas de estudio de campo a largo plazo. Pensé que, parpadeó, sin embargo, mientras su cerebro se le acercaba a la boca, y luego hizo una mueca. Con un suspiro igualmente teatral, el hombre se pellizcó el puente de la nariz. Puedo asignarles tareas científicas, Ospin. La excusa para utilizar a los de primer año sería que, en su mayor parte, el combate es inesperado. E incluso si sucede, habrá una nave de guerra en la estación para aniquilar fácilmente a quienes los amenacen. Esfuerzos científicos. Estamos intercambiando información con el archivo que el equipo Juniper descubrió anteriormente, respondió Ospin, regurgitando lo que Ironwood le había detallado en un paquete de información la noche anterior. Nuestra esperanza es descubrir más lugares de ese tipo o llegar a comprender mejor su tecnología. Nuestros programas de robótica se basan en gran medida en el estudio de los drones del templo que se encontraron y destruyeron en Atlas, explicó Ironwood, ya sea olvidando que Juniper ya lo sabía o explicándolo para beneficio de Ruby. O, por el orgullo en su voz, simplemente porque vio un momento para apoyarse en su escritorio y ensalzar las virtudes de Atlas. Utilizando estas muestras destruidas, desarrollamos nuestra propia tecnología robótica, que utilizamos para complementar nuestras fuerzas y para prótesis. Normalmente, la barrera del idioma frena todos los intentos de estudiar la tecnología o las ruinas, reflexionó Ospin, tomando un largo trago para ocultar su sonrisa mientras llegaban a la mejor parte. Dejando su bebida a un lado, agregó en voz baja. Por suerte, el joven Ark entiende y puede traducir fácilmente el antiguo sitio imperial. Ese sí, Jaune asintió, entrecerrando los ojos mientras la sospecha se reflejaba en su rostro. Oh, bueno, era evidente ahora que Ospin estaba pensando en mirar. Sin duda, referirse a él como Sid directamente había hecho que se le planteara la pregunta de si lo habían estado llamando así. A veces era difícil recordar un pequeño fragmento de una gran mentira. No soy perfecto en eso, pero puedo traducir bastante bien. Aunque mi maestro sería mejor para hacerlo.
Oh, ya lo sabemos. Tener al hombre o a los hombres que te enseñaron. Eso hubiera sido una gran ayuda, en verdad, gruñó el general Ironwood, levantándose de su escritorio para juntar las manos detrás de la cintura y sonando bastante satisfecho de sí mismo. Qué lástima, entonces, que hayamos llegado a la conclusión sin lugar a dudas de que tu historia es una ficción. XXXXXXXXX. Durante un largo momento, Jaune solo pudo mirar, congelado en el lugar mientras el general lo observaba. Entonces, Pirra se movió, girando ligeramente y abriendo las piernas, como si se estuviera preparando para correr. Frente a él, Ruby hizo lo mismo, inclinándose hacia adelante para poder correr o sacar a Crescent Rose si era necesario y girando para mirarlo por encima del hombro. Con los labios ligeramente separados, los ojos muy abiertos por el pánico, articuló: ¿Cómo? Por supuesto, no tenía una respuesta sobre lo que debían hacer o cómo lo sabía Ozpin, aunque apreciaba la rapidez con la que todos parecían dispuestos a luchar para protegerse mutuamente, incluso si dudaba de que pudieran ganar contra Ozpin y el general. Jaune decidió seguir insistiendo con la mentira y comprobar si estaba mintiendo o no. No sé a qué se refiere, señor. No me diga que mi amigo murió. Terminé atrapado bajo una montaña, en un antiguo templo Sith donde un droide llamado instructor me entrenó. Sus propias palabras lo interrumpieron, reproducidas desde el pergamino del director en el escritorio. Sus propias palabras, dichas en privado, ahora lo traicionaban. Dada la importancia y el riesgo que corre la señorita Belladonna, después del ataque de la doncella anterior, hemos estado, vigilándola, para ser francos, explicó Ozpin, antes de que alguien pudiera aprovechar el impulso de la conversación. De la misma manera, continuó, si sucediera algo inesperado, podríamos responder de inmediato para protegerla. Tenía a un puñado de cazadores de pie como estudiantes, guardias y profesores para ese propósito, añadió rápidamente Ironwood, dándole a Ozpin una mirada como si estuviera pidiendo permiso. Una nota que lo hizo cuestionar mucho la dinámica de poder en juego aquí. Tenga la seguridad de que esta no fue una decisión tomada en base a una falta de confianza en ninguno de ustedes. Fue completamente para que pudiéramos protegerlos si el asesino hiciera otro movimiento en nuestra contra. Así que escuchaste nuestra conversación, murmuró Pirra, sonando sorprendentemente dudosa, y miró a Jaune con los ojos entrecerrados. Así que lo sabes todo. En efecto, asintió Ozpin, sonriendo levemente, como si estuviera divertido. Incluido el hecho de que le informaras a la señorita Schnee. A la señorita Schnee mayor, claro está, aunque James ya se había estado preparando para informarle por nuestra parte. Ya sabes. El pánico de Jaune era palpable, incluso para él, pero Ozpin se limitó a sonreír y asintió. Sí, lo entiendo, respondió con sencillez, cerrando el pequeño dispositivo blanco y haciéndolo rebotar en su palma. Y entiendo por qué guardaste el secreto. Ten la seguridad de que este conocimiento no va a ninguna parte, salvo aquí. Para dejar en claro su punto, le arrojó el pergamino y asintió. Ese pergamino es personal. Ya he purgado la información confidencial y he vuelto a registrar la información que necesito en uno nuevo. Pero ese video solo tiene una copia. Haz con él lo que quieras. Puedo hacer lo que quiera. Ozpin le estaba dando, al menos por lo que afirmó y su pequeño asentimiento a su pregunta, la única copia de la evidencia condenatoria. Y aunque ahora, concentrados en ello, su paranoia gritaba que el hombre mentía, sus amigos parecían convencidos. Sosteniendo el pergamino, descargó su frustración en él, la fuerza se cerró alrededor de él y lo aplastó mientras miraba al hombre. Ozpin solo parecía divertido por la exhibición de poder y Jaune podía entender por qué, por impotente que se sintiera. Pero fue catártico, al menos, y tuvo la satisfacción de arrojarlo a un lado para que se estrellara contra la pared de su oficina. Y tuvo la segunda pizca de satisfacción de que Ozpin frunciera el ceño, aunque parecía más ofendido por tener que limpiarlo más tarde que por cualquier otra cosa. Aún así, se sentía mezquino y tomaba lo que podía conseguir. Ahora que esto está hecho, me gustaría felicitarlos a todos. Ozpin continuó, y los estudiantes se estremecieron y se relajaron de repente, como hacen los jóvenes que reciben elogios que no esperaban.
Verlos apoyarse unos a otros tan rápidamente y con tanta pasión es conmovedor, por decirlo menos. Pero sus métodos demuestran su ignorancia, intervino el general Ironwood, sonriendo mientras se desanimaba. No se preocupe, la ignorancia no es mala. Solo habla de su falta de comprensión de los temas en cuestión. Tu idea de protección tiene mérito, pero también defectos que no pareces reconocer. Ozpin intervino, jugando con el general casi como si hubieran planeado esta conversación de antemano. Lo cual, sabiendo lo que sabían ahora, probablemente tenían. Por ejemplo, incluso ahora, te sientas con la señorita Nikos y la señorita Belladonna en el centro de tu grupo. Protegidas. Las candidatas a doncellas, y la señorita Nikos con tu visión sobre ella, en el medio. Estamos dejando en claro a quién estamos protegiendo, respondió Jan rápidamente, suspirando cuando el general y el director asintieron. Exactamente, asintió Ironwood. Los estás rodeando como un escudo, diciéndoles a todos los que tienen ojos quién está amenazado y, por lo tanto, nombrando a su objetivo. Ese es un error, señaló Ozpin. ¿Pero cuál fue el segundo error? Pasó un momento, pero Nora respondió, con voz tranquila y avergonzada, pero más frustrada que nada. Estamos llamando la atención sobre nosotros mismos cuando no es necesario. En efecto. Buen trabajo, señorita Valkyrie. Ozpin sonrió, satisfecho como estaría un maestro cuando sus alumnos respondieran una pregunta correctamente sin que se lo hayan dicho de antemano. Una experiencia casi irritante, incluso cuando Jaune se recordó a sí mismo que él era literalmente un maestro y que ellos eran literalmente sus alumnos. Al venir en grupo, armados como están, y con aquellos bajo amenaza en el centro, esencialmente han anunciado que son el grupo al que estoy llamando para la tarea. Y también están diciendo a quién apuntar. Suponiendo que te vean así unas cuantas veces más, añadió Ironwood. Tal como están las cosas, si no hubieras venido armado y blindado, entonces no significaría nada. Pero, como hiciste tú, añadió Ozpin, necesitamos una excusa. Las misiones son las opciones más fáciles, pero, y estoy de acuerdo en que necesitas tiempo y un entrenamiento especializado y concentrado, este favoritismo atraerá las miradas hacia ti. Especialmente con excusas para no asistir a las clases regulares. Su compromiso mutuo es encomiable, y su plan es excelente para un plan básico, elogió Ironwood, sonriendo de una manera que realmente parecía estar complacido con ellos. Unos pequeños ajustes y adaptaciones a algunas consecuencias y su plan será excelente, apoyado por mis hombres y los cazadores de Oz. Lo primero y más importante es que tenemos que decidirnos por la candidata a la doncella. Supongo que será nuestro joven Fauno. Black asintió, ansioso pero decidido y poco dispuesto a volver a meterse en el debate. Ozpin le devolvió el gesto y le hizo un gesto al general que estaba a su lado. Muy bien, señorita Xiaolong, señorita Belladonna, si quieren acompañar a James, nos encargaremos de completar el proceso. ¿No podemos ir?, preguntó Ruby, con voz tranquila y débil. Yo quería estar allí para apoyar a Blake, director. Si lo desea, señorita Rose, puede hacerlo. Ozpin asintió. Todos ustedes ya conocen la bóveda al mismo nivel, por lo que ir allí es en gran medida irrelevante. Aunque me gustaría que algunos de ustedes también se dirigieran a Vale para obtener suministros. Partirán en 2 días en una misión de regreso al templo del archivo, explicó Ironwood rápidamente cuando se hizo evidente su confusión. Se dividirán en 2 equipos y los enviarán a proteger a los investigadores allí. Jaune, estarás en el templo, ayudando con nuestra investigación. Mientras tanto, la directora Godwich entrenará a la señorita Belladonna lo mejor que pueda para usar el poder de la doncella. Jaune no estaba seguro de por qué Godwich en concreto, más allá de que simplemente era fuerte y una maestra. Y probablemente una de las pocas personas disponibles que sabía lo suficiente para hacer la tarea. Si estamos instalados, sugeriría que nos pongamos manos a la obra. Iré a Vale, se ofreció Weiss, volviéndose hacia Nora y Ren detrás de ella. ¿Vienes conmigo? Lo haremos. Me encantaría volver a ese lugar de gofres. Nora sonrió, ansiosa como siempre por ir a la ciudad, aunque solo fuera para saciar su estómago.
Entonces me ocuparé de la doncella, murmuró Ironwood, rodeando el escritorio y saludando con la cabeza a los 3 que venían con él. ¿Y nosotros?, preguntó Jaune mientras salían. El gran grupo se apiñó en el ascensor para dirigirse a la bóveda. Les sugiero que descansen mientras preparo las cosas por mi parte. Ospin sonrió con sencillez. Medita y prepárate. Después de esto, dudo que tengas la oportunidad de estar solo y en la tranquilidad que tanto disfrutas. Ya has tenido mucho sobre tus hombros y es hora de que dejes que las cargas se alivien. Ahora que tienes aliados en los que puedes confiar. Sí, asintió. Ahora que tenemos aliados en quienes podemos confiar. XXXXXXXXXX. Maldita sea. Pirra suspiró mientras caminaban por el bosque, viendo a su compañero rechinar los dientes y prácticamente echar espuma por la boca. ¿Por qué no pensé que pondría micrófonos ocultos en las malditas habitaciones? Por supuesto que pondría micrófonos ocultos en las malditas habitaciones. ¿Por qué no lo haría? Mierda. Para ser justos, ninguno de nosotros lo sospechó tampoco. Cálmate, Jaune. Antes de que llamaran más la atención, ya que estaban solos en el bosque. Varios Grimm ya los habían atacado, atraídos por su ira, pero ella ni siquiera había sacado su espada cuando quedaron reducidos a poco más que bolas de humo y placas de hueso. Todos hemos estado bastante distraídos, después de todo. Sí, pero aún así. Estoy entrenado para sospechar ese tipo de cosas, Pir. Estaba furioso hasta el punto de que ella podía sentirlo a su alrededor, gracias a la fuerza, según él. Y aún así, dijo su nombre con tanta delicadeza que no pudo evitar sonreír. Sin embargo, la sorprendió y le preguntó en voz baja. ¿Qué te hace sonreír tanto, Pir? Tú, respondió ella con sinceridad, porque ¿por qué no lo haría? Sufrir una sentencia de muerte cambiaba a una persona, y por eso la timidez se había desvanecido de ella. Estás tan enfadada que parece que se levanta una brisa, pero la forma en que dices mi nombre. Mi apodo, nada menos. Es tan gentil y cariñosa. No me había dado cuenta. Y se sonrojó, sus mejillas se oscurecieron mientras se alejaba de ella. No pienso en eso, Pir, solo lo hago. Bueno, sigue haciéndolo, se rió, tomó su mano y lo empujó hacia atrás para que caminara a su lado. Él se puso rígido, pero, después de un segundo, se puso a caminar con ella. Todos cometemos los mismos errores, Jaune. No te grites a ti mismo a menos que también quieras gritarme a mí por ellos. No podría hacer eso. Lo sé. Él era sorprendentemente amable en ese sentido, y eso la hizo sentir cálida de alguna manera. Inclinándose, le dio un beso suave en la mejilla antes de apartarse, reprimiendo la risa por la forma en que él se puso rígido. En cambio, haciéndose la tímida y sintiéndose poderosa de una manera que no entendía, insistió. Ahora, creo que necesitamos calmarte para que puedas meditar. ¿Tienes alguna idea? Esto está funcionando, se encogió de hombros, apretó suavemente su mano y suspiró. Solo necesito ignorarlo. Concentrarme en nuestra cita. Hazlo, asintió ella. Y quizás trata esto como tal también. ¿Sí? Jaune, estamos solos en un hermoso bosque, ligeramente infestado de monstruos. Nos dirigimos a una pequeña piscina especial, ideal, que es solo para nosotros. Parpadeó y formuló una O en señal de comprensión, y Pirra no pudo evitar estallar de risa. Disfruta de tu tiempo conmigo, Jaune. Déjalo todo y concéntrate en lo que tienes delante. Oh, bueno, a tu lado, supongo. Ciertamente tenía esa intención, al menos, y por la forma en que suspiró, parecía dispuesto a hacerlo también. XXXXXXXXXX. Cometí un pequeño error. El último capítulo fue el final de Family Issues, lo etiqueté mal. Ya lo arreglé, lo siento. Este capítulo lo cierra y termina con Maidens y Mystics por completo. Esto pone fin al experimento de arcos duales que estaba llevando a cabo. En definitiva, no me satisface que se desarrollen los dos arcos al mismo tiempo. Cumplió con lo que quería, que era hacer avanzar orgánicamente a todo el elenco a la vez, pero Dios mío, fue una tarea agotadora.
Probablemente no lo repita, pero gracias por su paciencia mientras experimentaba. XXXXXXXXXX. Rdidash. Está formado y entrenado en una filosofía conocida como revanismo, aunque ha sufrido sus propios cambios, debido al fin de Revan y del revanismo. Nada importante, pero existen cambios. El revanismo busca el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Santiago 317. Silva sin ningún tipo de presagio. Dr. Killinger. En algún momento explicaré por qué tiene la tecnología que tiene, no se preocupen. También daré más detalles sobre qué tiene exactamente, al menos un poco, aunque mucho quedará en el misterio. Malgrat. Ni siquiera sé por qué, pero leí esto e imaginé a Jaune arrastrando a Ozzy criticándolo mientras se llevaba todos sus elegantes juguetes espaciales. XD. Panda ahumado. Para ser justos, está un poco distraído en este momento. Argos 456. Aquí se produce una duplicación muy interesante. Aún ellos tienen secretos y ninguno de ellos sabe ocultarlos. Sin embargo, el problema de replicar la tecnología se presenta de varias formas. Por ejemplo, ¿de dónde sacarían el gas necesario para la munición de los blasters? De todas formas, estoy sembrando muchas semillas ahora mismo. Señor del fregado. Ruidos de plantoides enojados. Jaune Diced, invitado. Excepto que eso no tiene sentido en el personaje. Quiere proteger a Pirra, y esta tontería está directamente relacionada con eso. Tempestad cenital. Excepto que tanto Spin anterior como posterior a V6 son la misma persona. Por lo tanto, sus acciones deben seguir estando en línea. En cuanto a la cuestión de la paranoia, sí, Jaune cometió un error, aunque incluso reconocer que Ozpin podría hacerlo es un poco inútil. ¿Qué podrían hacer si asumieran que él sabía sobre Jaune? Además, Jaune y compañía estaban distraídos con cosas.